No se trata de cambiar el mundo. Sabiduría budista sobre el yo interior. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado cambiar el mundo para aliviar su sufrimiento. Ha querido transformar las condiciones externas, dominar la naturaleza, conquistar el poder o modificar la conducta de los demás. Sin embargo, el Buda enseñó una verdad profunda y sencilla. El mundo exterior es solo un reflejo del mundo interior. No se trata de cambiar el mundo, sino de comprenderlo a través del autoconocimiento. Todo lo que percibes, las alegrías y las tragedias, la calma y el caos, nace y muere en tu mente. El despertar no ocurre cuando logras que todo sea perfecto fuera de ti, sino cuando ves claramente cómo funcionan tus pensamientos, emociones y deseos. Esa comprensión disuelve la ilusión del control y abre paso a una paz que no depende de nada. Cuando comprendemos esto, ya no luchamos contra la vida. La aceptamos tal como es, porque sabemos que lo que realmente requiere transformación no está allá afuera, sino en el corazón. Esta enseñanza no busca pasividad ni indiferencia, sino una revolución silenciosa. La del alma que deja de buscar culpables y empieza a despertar. Así comienza este viaje interior donde aprenderás que cambiar tu percepción es el único modo de cambiar verdaderamente el mundo. El mundo que ves es el espejo de tu mente. Cuando observas el mundo, no ves la realidad tal cual es. Ves la proyección de tu propia mente. Si hay miedo en ti, el mundo parecerá hostil. Si hay compasión, lo verás lleno de posibilidades. Buda enseñó que la mente es el creador de todo. Cada pensamiento, emoción o juicio colorea la forma en que experimentas la existencia. Imagina dos personas caminando bajo la lluvia. Una se queja del clima, del frío, de la incomodidad. La otra respira profundamente, siente el agua sobre su piel y sonríe ante la frescura del momento. ¿Qué cambió? No el clima, sino la mente. El sufrimiento no está en los hechos, sino en la interpretación que hacemos de ellos. La práctica budista consiste en observar la mente, no para dominarla por la fuerza, sino para comprender su naturaleza cambiante. La mente es como un lago. Si está agitado, no puede reflejar nada con claridad. Si se calma, todo se vuelve nítido. Cuando logras serenarla, el mundo exterior se transforma sin que nada fuera realmente haya cambiado. El error común es intentar controlar las circunstancias, creyendo que la felicidad depende de lo que sucede fuera. Pero Buda enseñó que lo externo es impermanente. Lo único que puede ser cultivado verdaderamente está dentro: la sabiduría, la ecuanimidad y la compasión. Si una persona vive con resentimiento, verá injusticia en cada esquina. Si vive con gratitud, encontrará belleza en lo sencillo. Esa es la naturaleza del espejo. No devuelve lo que deseas ver, sino lo que ya eres. Por eso, el camino hacia la paz comienza reconociendo que cada conflicto exterior refleja un conflicto interno. No puedes crear armonía en el mundo si llevas caos en tu mente. La verdadera revolución ocurre cuando eliges mirar hacia adentro y asumir la responsabilidad por tus percepciones. Practica detenerte antes de reaccionar. Observa lo que sientes sin juzgar. Pregúntate, ¿esto que percibo proviene de la realidad o de mi interpretación? Al hacerlo, la mente empieza a liberarse del hábito de culpar. Comienza a ver el mundo con claridad, y en esa claridad se disuelve la ilusión del enemigo, del problema, del otro. La sabiduría budista no te pide que ignores las injusticias ni que renuncies a mejorar tu entorno, sino que lo hagas desde la comprensión, no desde el ego. Actuar desde la rabia perpetúa el ciclo del sufrimiento. Actuar desde la conciencia lo rompe. Recuerda siempre, no puedes limpiar el espejo golpeándolo. Solo se limpia cuando dejas de agitarlo.
El día en que dejes de buscar fuera lo que solo puede hallarse dentro, el mundo dejará de ser un campo de batalla y se convertirá en un espejo sagrado donde verás tu propio despertar reflejado. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal para seguir profundizando en la sabiduría de Buda y despertar juntos hacia la calma interior. El cambio verdadero comienza cuando dejas de resistir lo que es. Cambiar el mundo parece una meta noble, una causa justa, incluso espiritual. Pero detrás de ese impulso muchas veces se esconde la misma raíz del sufrimiento, la resistencia a lo que es. Queremos cambiar el mundo porque no aceptamos su forma actual. Queremos transformar a los demás porque no soportamos su reflejo en nosotros. Queremos modificarlo todo porque no sabemos estar en paz con lo que tenemos dentro. Buda enseñó que mientras exista esa resistencia, no hay libertad posible. Cuando luchas contra la realidad, pierdes siempre. Y cuando dejas de luchar, descubres que no había nada que vencer, solo algo que comprender. La mente humana ha sido educada para creer que la felicidad depende del control. Desde pequeños nos enseñan a buscar seguridad, éxito, reconocimiento, amor, como si fueran cosas externas que debemos obtener o conquistar. Pero esa búsqueda constante nos encadena. Creemos que la vida nos debe algo, que si las circunstancias fueran diferentes, seríamos felices. Esa es la trampa más sutil del ego. Y cuando el ego gobierna, la paz desaparece. La mente, en su deseo de cambiar el mundo, se convierte en esclava de su propia insatisfacción. La resistencia adopta muchas formas. A veces se presenta como enojo. Esto no debería ser así. Otras veces como miedo. ¿Y si todo sale mal? Otras veces como tristeza. Nada tiene sentido, pero en el fondo todas son la misma energía, el rechazo al momento presente. Queremos que las cosas sean diferentes, y esa guerra interna nos quita la serenidad. El Buda decía que el sufrimiento surge del deseo de que la realidad sea otra. Cuando aceptamos el momento tal como es, sin intentar cambiarlo, la mente se aquieta. En esa quietud, comprendemos que el cambio verdadero no consiste en manipular el exterior, sino en transformar la mirada interior con la que lo observamos. Imagina una tormenta. Si luchas contra ella, te desgastas. Si intentas detener el viento, solo aumentas tu frustración. Pero si te refugias en el silencio y observas cómo pasa, descubres que no hay nada que temer. La tormenta cumple su ciclo y después llega la calma. Así funciona la vida. Todo pasa, nada permanece. Pero la mente, al resistirse, crea sufrimiento adicional. No son los hechos los que nos hieren, sino la historia que contamos sobre ellos. Cuando dejas de resistir, algo asombroso sucede. La energía que antes gastabas en la lucha se transforma en comprensión. Ves la vida como un río que fluye con su propio ritmo, y tú fluyes con él. Ya no intentas forzar las cosas, porque entiendes que cada experiencia tiene su propósito. Incluso las más duras son maestras disfrazadas que te muestran los rincones ocultos de tu alma. Sin resistencia, cada momento se convierte en una oportunidad para despertar. Aceptar no significa resignarse. La resignación es pasiva, la aceptación es consciente. Resignarse es decir, no puedo hacer nada. Aceptar es decir, esto está ocurriendo y puedo aprender de ello. La aceptación abre las puertas a la acción sabia. Desde esa claridad interior puedes actuar con compasión y eficacia, sin ser arrastrado por el miedo o la ira. Cuando aceptas la realidad, actúas desde la paz, no desde el conflicto. Ese es el punto donde el cambio auténtico comienza. Buda enseñó que la mente no puede encontrar la paz, en el mismo nivel donde surge el problema. Mientras busques soluciones desde el miedo o el deseo, seguirás atrapado en la dualidad. Solo cuando observas la mente sin identificarte con ella, puedes trascenderla.
No eres tus pensamientos, no eres tus emociones, eres la conciencia que los observa. Ese reconocimiento te libera. Es el despertar, ver que no hay nada que arreglar, porque en el nivel más profundo todo ya es completo. En la práctica, esto requiere valor, requiere quedarte quieto ante lo incómodo. Cuando la mente quiere escapar, tú eliges quedarte. Observas el miedo, el enojo, la impaciencia sin juzgar. Al hacerlo, el sufrimiento se disuelve, porque el sufrimiento solo puede existir mientras te identificas con él. Cuando lo observas, ya no te posee. La observación consciente es la llave que abre la prisión de la resistencia. Piensa en cuántas veces has intentado cambiar algo o alguien sin éxito. Intentas que el mundo te entienda, que las personas actúen de cierto modo, que la vida siga tu guión. Y cuando no sucede, sientes frustración, tristeza, rabia, pero observa con honestidad. ¿Alguna vez esas luchas te dieron verdadera paz? ¿O solo generaron más conflicto? En cambio, recuerda un momento en que simplemente aceptaste, cuando dijiste «así es» y soltaste la necesidad de controlar. ¿Qué ocurrió? La carga desapareció, no porque el mundo cambiara, sino porque tú cambiaste la manera de mirarlo. En ese instante, lo que parecía un problema se convierte en una lección. Lo que antes era dolor, ahora es crecimiento. La aceptación no cambia los hechos, cambia su significado. Y cuando el significado cambia, todo el universo cambia contigo. La mente que acepta se vuelve espaciosa, clara, amorosa. Puede ver la belleza incluso en la imperfección. Puede entender que la vida no se equivoca, que cada suceso, incluso los que duelen, forman parte de un equilibrio más grande que trasciende la comprensión humana. No hay accidentes, solo consecuencias. No hay errores, solo experiencias. No hay caos, solo transformación. La sabiduría surge cuando dejamos de exigir explicaciones y aprendemos a confiar. Confiar no es cerrar los ojos a la realidad, es abrirlos más. Es mirar más allá de la forma, más allá del miedo, más allá del ego. Es reconocer que hay una inteligencia mayor operando en cada respiración, en cada pérdida, en cada encuentro. Cuando confías, ya no necesitas forzar. Comprendes que la vida te da exactamente lo que necesitas en cada momento, aunque no siempre sea lo que deseas. Ese es el significado más profundo de la rendición espiritual. No es debilidad, es fortaleza. Es decir, no sé hacia dónde me lleva la corriente, pero sé que me lleva exactamente donde debo estar. El ego teme la rendición porque cree que perderá el control. Pero el control es una ilusión. Nadie controla la vida. Lo único que puedes controlar es tu respuesta ante lo que sucede. Esa es la libertad del sabio, elegir no ser esclavo de las circunstancias. Cuando aceptas el momento presente, estás libre, ya no eres una hoja arrastrada por el viento de las emociones, sino el espacio donde todo ocurre. En el silencio interior donde no hay resistencia, descubres algo más profundo, el amor. El amor no como emoción, sino como comprensión. Comprender es amar. Ver la interconexión de todas las cosas es amar. Dejar de juzgar es amar. Cuando dejas de luchar contra la realidad, el amor se revela como lo que siempre estuvo ahí, oculto bajo las capas del miedo. Ese amor no busca cambiar el mundo, porque sabe que el mundo ya es una expresión perfecta del misterio. Solo busca comprenderlo, acompañarlo, iluminarlo con presencia. Así, el practicante budista deja de vivir desde el esfuerzo y comienza a vivir desde el fluir. Cada respiración se convierte en una meditación, cada encuentro en una oportunidad para practicar la atención plena. La vida deja de ser una serie de obstáculos y se convierte en una danza. El cambio interior es tan profundo que sin proponérselo empieza a irradiar hacia afuera. Las personas lo sienten, la paz de una mente libre se contagia.
Sin predicar, sin imponer, transformas el entorno con tu sola presencia. Ese es el verdadero cambio, el que ocurre sin intención, el que nace de la autenticidad del ser. Hay un proverbio budista que dice: si quieres cambiar el mundo, cambia tu corazón. Si cambias tu corazón, cambiará tu visión. Si cambia tu visión, cambiará tu acción. Y cuando cambie tu acción, el mundo entero cambiará contigo. Así de simple y así de profundo. Todo comienza en ti, todo nace de tu mente. Pero esta verdad solo puede ser experimentada, no comprendida intelectualmente. La mente puede repetir las palabras, pero solo la práctica las vuelve reales. Por eso Buda enseñó la meditación, el noble silencio, la atención plena, no para escapar del mundo, sino para verlo como realmente es. Cuando te sientas en silencio y observas tu respiración, el mundo entero se aquieta contigo. Comprendes que no hay separación entre tú y la existencia, que el mismo aire que entra en tus pulmones circula por los árboles, los ríos, las montañas, que la vida no es algo que te ocurre, sino algo que eres. En ese reconocimiento desaparece el impulso de cambiar lo externo, porque ya no hay afuera ni adentro. Todo es una sola danza del ser, y cuando la unidad se hace evidente, el deseo de controlar se disuelve. Queda solo la gratitud. Gratitud por cada instante, por cada lección, por cada respiración. El cambio verdadero no es visible. No tiene aplausos, ni seguidores, ni monumentos. Es silencioso, profundo y transformador. Sucede cuando eliges no reaccionar desde el viejo patrón, cuando eliges observar antes de hablar, cuando eliges comprender en lugar de juzgar. Es en esos pequeños gestos donde la conciencia florece. No necesitas cambiar el mundo, necesitas recordar quién eres. Lo demás sucede por añadidura. Cuando abandonas la lucha, la vida te sorprende con su fluidez. Lo que antes parecía imposible se acomoda por sí solo. Las personas llegan, las puertas se abren, los caminos se clarifican. No porque tú los fuerces, sino porque te alineas con el orden natural de las cosas. Buda lo llamó caminar en armonía con el Dharma, el flujo universal de la verdad. Y en ese caminar, cada paso es paz, cada silencio es comprensión, cada respiración es gratitud. Por eso, el camino espiritual no se trata de cambiar el mundo, sino de despertar dentro de él. No de eliminar el dolor, sino de verlo con tanta claridad que ya no te esclavice. No de buscar la perfección, sino de vivir con conciencia cada imperfección. Cuando logras esto, la dualidad se desvanece. Ya no hay un yo separado del mundo. Hay solo la vida, manifestándose en infinitas formas, y tú eres una de ellas. Comprender esto es despertar. Y despertar no significa volverse alguien especial, sino dejar de creer que lo eres. Es regresar a la simplicidad de ser, al silencio que todo lo abarca, al amor que no exige condiciones. El mundo seguirá su curso, pero tu corazón ya no será arrastrado por él. Estarás en paz en medio del ruido, libre en medio del cambio, luminoso en medio de la oscuridad. Y esa paz silenciosa será tu mayor contribución al mundo. Porque cuando una mente despierta, todo el universo respira en armonía. Si esta enseñanza te ayudó a comprender un poco más la sabiduría de Buda, suscríbete al canal y continúa este camino de despertar interior con nosotros. Tu apoyo permite que más personas encuentren paz a través de la conciencia, el despertar interior y la comprensión del ego. El ego es la raíz más profunda de la ilusión humana. Buda enseñó que la causa fundamental del sufrimiento es la ignorancia, y la ignorancia no es otra cosa que creer en una identidad separada, fija, permanente. El ego dice: yo soy esto, yo necesito aquello, yo tengo razón, y en esas afirmaciones nace toda la confusión. La mente, identificada con el yo,
Se convierte en un campo de batalla constante, siempre comparando, temiendo, deseando, resistiendo. Mientras creas que eres esa voz que habla dentro de ti, seguirás atrapado en el ciclo del deseo y la insatisfacción. Comprender el ego no significa destruirlo, porque no hay nada real que destruir, sino verlo claramente, reconocer su naturaleza ilusoria y dejar de alimentarlo. El ego quiere cambiar el mundo porque no puede aceptarse a sí mismo. Cree que su sufrimiento proviene de lo externo, de la injusticia, de la falta de amor, de la pobreza, del rechazo. Pero el verdadero sufrimiento no está afuera, sino en la identificación. Cada vez que dices, esto me pasa a mí, yo soy así, ellos están equivocados, el ego se fortalece, vive de la separación, necesita que exista otro para sentirse real. Por eso juzga, critica, compite. Su existencia depende de la comparación. Si no hay opuestos, se disuelve. El ego busca constantemente aprobación, reconocimiento, poder, control. Quiere que el mundo lo valide, que los demás lo confirmen. Pero esa búsqueda es un pozo sin fondo. Cuando consigue algo, se siente satisfecho por un instante. Luego, vuelve el vacío. Nada puede llenar al ego porque está hecho de carencia. Es como intentar llenar un agujero con aire. Solo el despertar puede romper ese ciclo. El despertar ocurre cuando comprendes que no eres la historia que te cuentas, sino la conciencia que la observa. Cuando ves que tus pensamientos, emociones y deseos van y vienen, y que hay algo más profundo que permanece. Eso que permanece es tu verdadero ser, libre del ego. El camino budista no busca eliminar la personalidad, sino trascender la identificación con ella. No se trata de volverse nadie en el sentido nihilista, sino de ver que no hay un alguien separado del todo. Cuando la mente comprende esto, el miedo desaparece. El miedo existe porque el ego teme su disolución. Cada vez que la vida le quita algo, una relación, un trabajo, una posición, el ego sufre porque interpreta la pérdida como una amenaza a su identidad. Pero el ser verdadero no puede perder nada porque no posee nada. Es el espacio donde todo sucede, no lo que sucede. Imagina un cielo. Las nubes pasan, se forman y se disuelven, pero el cielo permanece intacto. Tus pensamientos son las nubes. Tú eres el cielo. Cuando te identificas con las nubes, vives en tormenta. Cuando recuerdas que eres el cielo, ninguna nube puede perturbarte. Esa es la enseñanza esencial del despertar, reconocer la naturaleza impersonal de la mente. Los pensamientos no son tuyos, simplemente surgen. Las emociones no son tuyas, simplemente aparecen. Los deseos no son tuyos, son impulsos condicionados por la experiencia. Cuando los observas sin apropiártelos, pierden poder. Lo que el ego no puede soportar es la observación silenciosa, porque esa luz lo disuelve. El ego intenta apropiarse incluso de la espiritualidad. Puede decir, yo estoy más despierto, yo soy más consciente, yo entiendo lo que otros no. Esa es una de sus formas más sutiles. El ego espiritual es el más peligroso, porque se disfraza de sabiduría, pero la verdadera iluminación no se proclama, no dice yo soy, es silenciosa, humilde, transparente. Cuando el ego intenta ser espiritual, convierte la enseñanza en un nuevo adorno para sí mismo. Habla de amor, pero sigue buscando aprobación. Habla de compasión, pero sigue juzgando. Habla de desapego, pero sigue queriendo reconocimiento. Por eso, los maestros budistas insisten tanto en la vigilancia constante. La mente es astuta y puede convertir incluso el camino hacia la liberación en una nueva prisión. Ver el ego en acción es un arte. No requiere condenarlo, solo observarlo. Por ejemplo, cuando alguien te critica, observa cómo surge el impulso de defenderte. Ese impulso es el ego protegiendo su imagen.
Si logras quedarte en silencio, no porque te reprimas, sino porque comprendes que no hay nada que defender, la energía cambia, el ego se alimenta del conflicto y el silencio lo debilita. Cada vez que eliges no reaccionar, un trozo del ego se disuelve, no porque lo destruyas, sino porque dejas de creer en él. Lo que deja de ser creído deja de tener poder. Este proceso es gradual. No se trata de alcanzar un estado perfecto donde el ego desaparezca por completo. El ego forma parte del funcionamiento humano. Es útil para relacionarse, para comunicarse, para moverse en el mundo. Lo importante es que no te posea. Puedes usar el ego como una herramienta, pero si el ego te usa a ti, el sufrimiento continúa. La práctica espiritual consiste en recordar una y otra vez: esto no soy yo. Cada pensamiento que surge, cada emoción que aparece, puede convertirse en un recordatorio para regresar a la conciencia. Esa es la verdadera meditación, vivir despierto, presente, sin identificarse con el contenido mental. Cuando empiezas a observar sin juicio, ocurre un cambio profundo. Las emociones dejan de dominarte. El miedo ya no te paraliza. La tristeza ya no te define. La ira ya no te controla. Sientes todo, pero nada te arrastra. Esa es la libertad interior que ningún poder externo puede dar. El mundo puede seguir siendo caótico, pero tu mente permanece serena. La serenidad no es ausencia de movimiento, sino presencia total dentro del movimiento. Es como el ojo del huracán. Todo gira alrededor, pero el centro permanece inmóvil. Ese centro eres tú. Cuando te reconoces más allá del ego, el ego vive del pasado y del futuro, se alimenta de historias: lo que me hicieron, lo que perdí, lo que quiero lograr. No puede existir en el presente, porque en el presente no hay historia, solo presencia. Por eso el Buda decía que el presente es el único lugar donde puede hallarse la iluminación. Mientras la mente está ocupada en lo que fue o en lo que será, olvida lo que es. Pero la vida solo ocurre ahora. Este instante es eterno y dentro de él no hay nada que cambiar. Solo cuando la mente descansa en el ahora, el ego pierde poder. En ese silencio, la realidad se muestra desnuda, pura, sin etiquetas. Y es entonces cuando descubres que nunca hubo un yo separado del todo, solo la danza de la vida manifestándose en infinitas formas. Vivir sin ego no significa vivir sin identidad, sino sin apego a ella. Puedes desempeñar tus roles, ser madre, hijo, amigo, trabajador, pero sin olvidar que son máscaras transitorias. El sufrimiento comienza cuando confundes la máscara con el rostro. Pero cuando sabes que cada papel es solo una expresión temporal, puedes actuar con libertad. Ya no necesitas defender tu papel, porque sabes que no eres él. Puedes jugar en el escenario del mundo con ligereza, sin perderte en la representación. Este entendimiento también transforma las relaciones humanas. El ego busca en los demás lo que cree que le falta: amor, seguridad, atención. Por eso convierte las relaciones en contratos de dependencia. Te amaré si me amas. Te aceptaré si me valoras. Pero el amor verdadero no nace del ego, nace de la comprensión. Cuando ya no buscas completarte a través del otro, puedes amar sin miedo. El amor del ser es incondicional, porque no espera nada. No necesita que el otro cambie ni que cumpla expectativas. Solo desea comprender, acompañar, permitir que el otro sea. Ese amor es libertad. Y en esa libertad, las relaciones se vuelven un espacio de crecimiento, no de conflicto. Ya no buscas tener razón, sino comprender. Ya no reaccionas desde el orgullo, sino desde la compasión. Ver al otro como un espejo de ti mismo es una de las mayores prácticas espirituales. Cada persona que te irrita, que te hiere o que te inspira, refleja algo que está dentro de ti. El ego rechaza esa idea porque prefiere culpar.
pero la conciencia la abraza, porque sabe que todo encuentro es una oportunidad para conocerse más. Cuando el ego desaparece, no hay otros. Hay solo diferentes expresiones del mismo ser. Esa visión disuelve el juicio, el resentimiento, la competencia. En su lugar, surge la gratitud por compartir el mismo viaje humano hacia la comprensión. El ego teme desaparecer, pero cuando lo hace, lo que surge no es la nada, sino la plenitud. Es como soltar una carga que llevabas toda la vida sin saberlo. De repente, todo se vuelve más ligero, más claro. Las cosas siguen ocurriendo, pero ya no te hieren como antes. Lo que antes era drama, se convierte en aprendizaje. Lo que antes era pérdida, se convierte en liberación. Esa es la paradoja del despertar. Cuando dejas de intentar cambiar el mundo, cambias tú. Y cuando cambias tú, el mundo ya no necesita ser cambiado. Porque el mundo que ves es solo el reflejo de tu estado de conciencia. Si hay ego, verás conflicto. Si hay presencia, verás belleza. No puedes eliminar el conflicto afuera sin disolver la separación dentro. Por eso, la transformación personal es el mayor servicio que puedes ofrecer al mundo. No hay revolución más grande que una mente que deja de identificarse con el yo. Una sola conciencia despierta irradia más luz que 1000 discursos, y esa luz, silenciosa, se expande. No necesita palabras, ni religión, ni bandera. Solo necesita presencia. El ego se alimenta del ruido, la conciencia del silencio. Por eso, cultivar momentos de quietud es esencial. En el silencio, el ego no puede esconderse. Allí, las máscaras caen y la verdad emerge. Al principio puede ser incómodo, porque el ego teme desaparecer, pero si te mantienes presente, descubrirás que lo que desaparece no eres tú, sino la ilusión de quien creías ser. Lo que queda es pura vida, sin forma, sin nombre, sin límites. Esa es tu esencia, y conocerla es conocer la verdadera libertad. El Buda dijo, no hay camino hacia la iluminación es el camino. Esto significa que no hay un futuro en el que te vuelvas libre. La libertad está en este mismo instante, cuando dejas de aferrarte al ego. No necesitas alcanzar un estado especial, solo dejar de creer en lo falso. La verdad no se alcanza, se revela cuando las mentiras se disuelven. Y cada pensamiento de separación, cada juicio, cada yo contra el mundo, es una de esas mentiras. Observarlas con amor y dejarlas ir es el trabajo espiritual más profundo. Cuando comprendes esto, incluso el dolor se vuelve un maestro, porque cada herida que el ego interpreta como tragedia es una oportunidad para despertar. El sufrimiento, visto con sabiduría, se convierte en la puerta hacia la liberación. Nadie despierta sin atravesar la sombra del ego. Pero cuando la cruzas con conciencia, descubres que la sombra nunca tuvo poder. Era solo la falta de luz. La práctica, entonces, no consiste en escapar del dolor, sino en iluminarlo con atención, verlo tal como es, una forma pasajera dentro de la mente. Y cuando el dolor es comprendido, se disuelve, como la noche ante el amanecer. El despertar no es un suceso repentino para unos pocos elegidos. Es un proceso continuo, disponible para todos. Cada momento de conciencia es un paso hacia la libertad. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás despertando. Cada vez que eliges amar en lugar de juzgar, estás despertando. Cada vez que eliges aceptar en lugar de resistir, estás despertando. Y cuando esta práctica se vuelve tu modo natural de vivir, ya no hay regreso. El ego puede intentar regresar, pero ya no puede engañarte. Has visto la verdad, y una vez vista, no puede olvidarse. Vivir desde el ser es vivir en gracia. No significa que no existan desafíos, sino que los enfrentas con ecuanimidad.
El mundo puede seguir siendo el mismo, pero tu manera de habitarlo cambia completamente. Ya no te sientes separado de la existencia, sino parte de ella. Ya no luchas contra el flujo, te conviertes en el flujo. Y en ese fluir, el amor, la paz y la comprensión se vuelven naturales. Ya no necesitas buscarlos, porque descubres que siempre estuvieron dentro. Este es el sentido más profundo de la enseñanza budista. No se trata de cambiar el mundo, sino de ver quién lo está observando. Cuando la mirada cambia, el mundo cambia. Y ese cambio es silencioso, pero total. La mente que antes veía enemigos, ahora ve maestros. La mente que antes veía caos, ahora ve orden. La mente que antes veía carencia, ahora ve abundancia. Todo depende de dónde miras, no de lo que miras. Así, el despertar interior no es el final del viaje, sino el comienzo de una nueva manera de vivir. Una vida en la que la compasión sustituye al juicio, la serenidad al miedo y la comprensión al control. Una vida donde ya no intentas cambiar el mundo para encontrar paz, sino que llevas paz al mundo porque la encontraste en ti. Esa es la enseñanza viva del Buda. La mente lo es todo. Lo que piensas, eso te conviertes. Cuando piensas con claridad, cuando sientes con amor y cuando vives en presencia, el mundo entero se transforma a través de ti. Si estas palabras resonaron en tu corazón, suscríbete al canal y continúa este camino hacia la libertad interior. Que cada nuevo video sea una semilla de sabiduría que florezca en tu mente y te recuerde que el verdadero cambio comienza dentro de ti, la transformación silenciosa del ser. El cambio más profundo no se anuncia, no necesita testigos, ni aplausos, ni reconocimiento. Sucede en el silencio de la conciencia, cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. En ese silencio, lo que antes parecía sólido se disuelve, y el ser comienza a recordar su verdadera naturaleza. Es una transformación tan sutil que muchos la confunden con calma, pero no es simplemente tranquilidad. Es una claridad que lo penetra todo, una comprensión que no necesita palabras. Es la liberación que surge cuando la mente deja de girar alrededor de la idea de yo y se abre al flujo de la vida tal como es. Buda enseñó que no hay diferencia entre el océano y una gota de agua. La esencia es la misma. Del mismo modo, no hay diferencia entre tu conciencia y la conciencia universal. La separación es una ilusión creada por el pensamiento. Cuando el pensamiento se aquieta, la unidad se revela. Y en esa unidad, la necesidad de cambiar el mundo se desvanece, porque comprendes que el mundo no es algo externo a ti, es la extensión natural de tu mente. El universo entero respira contigo. Lo que llamas realidad es el espejo de tu vibración interior. Cada emoción, cada pensamiento, cada intención crea ondas que se reflejan en todo lo que te rodea. Esta comprensión no puede imponerse, solo puede experimentarse. La mente racional intenta entenderla, pero el despertar no pertenece al pensamiento. Ocurre cuando el pensamiento se rinde. Cuando te sientas y observas tu respiración, cuando dejas de luchar contra lo que sientes, el ego se debilita y el ser emerge. Es entonces cuando la transformación silenciosa comienza. No se trata de añadir nada nuevo, sino de soltar todo lo que no eres. Lo que queda es pura conciencia, sin forma ni nombre, pero llena de presencia. Esa transformación interior cambia la manera en que ves todo. Las cosas que antes te perturbaban pierden fuerza, porque ya no reaccionas desde el miedo. Empiezas a notar la belleza en lo ordinario, la armonía en lo que antes parecía caos. Dejas de dividir la vida en bueno y malo, porque entiendes que ambas fuerzas son necesarias para el equilibrio. El sufrimiento, visto desde la conciencia, se convierte en maestro. La pérdida deja de ser tragedia y se transforma en oportunidad para soltar.
la soledad deja de ser castigo y se vuelve comunión contigo mismo. Todo lo que antes rechazabas se convierte en parte de tu crecimiento. La transformación del ser es silenciosa porque no busca atención. En el ruido del mundo todos intentan demostrar algo: éxito, bondad, espiritualidad, pero el despertar no necesita mostrar nada, porque ya es todo. La mente iluminada actúa sin esfuerzo, habla sin imponer, ama sin poseer. No hay un yo que haga, solo la vida actuando a través de ti. Esa comprensión trae una humildad profunda, porque sabes que no eres el autor de tus logros ni el culpable de tus fracasos. Solo eres el espacio donde todo ocurre. El orgullo y la culpa desaparecen, porque ambos pertenecen al ego. Lo que queda es gratitud, un agradecimiento sin objeto, una devoción silenciosa hacia la existencia. Cuando comienzas a vivir desde ese estado, el mundo exterior parece cambiar, pero en realidad es tu percepción la que se purifica. Los mismos desafíos siguen ahí, las mismas personas, las mismas circunstancias, pero tú ya no eres el mismo. La mente que juzgaba ahora observa, la emoción que controlaba ahora fluye, el miedo que paralizaba ahora enseña. Esta es la alquimia interior, transformar la reactividad en sabiduría, la lucha en aceptación, la inconsciencia en presencia. No necesitas forzar nada, solo observar con compasión cada movimiento de la mente. La observación consciente es el fuego que purifica todo. En el camino espiritual llega un momento en que la búsqueda cesa. Has leído libros, meditado, escuchado enseñanzas, y sin embargo sigues sintiendo que algo falta. Entonces comprendes que lo que falta es la renuncia a buscar. Mientras busques, afirmas que no tienes. Mientras renuncies, descubres que siempre tuviste. Esa rendición no es derrota, es liberación. Es el instante en que te entregas completamente a lo que es, sin condiciones. Y en ese abandono, la verdad se revela con una claridad imposible de describir. No se trata de entender con la mente, sino de sentir con el ser. La mente se arrodilla ante el misterio, y en esa reverencia nace la sabiduría. Esta sabiduría no se adquiere, se recuerda. Siempre estuvo en ti, dormida bajo las capas del pensamiento, la emoción y el deseo. El silencio interior es la llave que la despierta. Cuando aprendes a permanecer presente sin identificarte con lo que surge, la mente se vuelve transparente y la luz de la conciencia brilla a través de ella. Entonces, comprendes que la vida no necesita ser comprendida, solo vivida, que el propósito de la existencia no está en el futuro, sino en el acto mismo de existir. La iluminación no es alcanzar algo, sino dejar de huir de lo que ya eres. Esa quietud interior es poderosa. No es la pasividad de quien se rinde ante el destino, sino la serenidad de quien confía en el orden natural de las cosas. Cuando actúas desde esa serenidad, tus acciones se vuelven sabias. No surgen del impulso, sino de la comprensión. No nacen del miedo, sino del amor. No buscan reconocimiento, sino armonía. En el silencio interior, cada palabra se vuelve necesaria, cada gesto tiene propósito, cada respiración es oración. La vida deja de ser una lucha y se convierte en un servicio silencioso al todo. Buda no transformó el mundo con guerras ni discursos, sino con presencia. Su sola existencia irradiaba comprensión. Esa es la verdadera revolución, la que ocurre sin violencia, sin imposición, sin lucha. Cuando una mente despierta, transforma su entorno naturalmente, no intenta convencer, no predica con superioridad, simplemente vive en coherencia con la verdad. Y la verdad tiene una fuerza que ninguna estructura puede resistir. El mundo exterior cambia porque ya no puede sostenerse sobre la inconsciencia. Donde hay luz, la oscuridad se disipa. El error de la humanidad ha sido intentar cambiar la forma sin cambiar la raíz.
Creemos que el sufrimiento cesará cuando cambien los sistemas, los gobiernos, las religiones. Pero la raíz del sufrimiento no está en las estructuras, está en la mente humana. Por eso, todos los intentos de transformar el mundo sin transformar la conciencia están destinados al fracaso. Puedes crear nuevas leyes, nuevas tecnologías, nuevos ideales, pero mientras la mente esté dominada por el ego, el conflicto persistirá. El odio puede disfrazarse de justicia, la avaricia de progreso, el miedo de fe. Solo cuando la conciencia individual despierta, la sociedad puede reflejar esa paz interior. El cambio colectivo es el resultado de millones de despertares individuales. Esta transformación no requiere tiempo, requiere presencia. No se logra acumulando conocimientos, sino vaciándose de conceptos. No se encuentra en los templos ni en los libros, sino en el silencio entre dos pensamientos, en la respiración consciente, en el instante en que eliges no reaccionar. Cada momento cotidiano puede ser una puerta al despertar. Cuando escuchas sin juzgar, cuando caminas sin prisa, cuando aceptas sin exigir. La espiritualidad no está separada de la vida, es la vida misma vivida con atención. No hay que ir a ningún lugar para encontrar a Buda, solo hay que estar aquí, ahora. Y cuando realmente estás aquí, algo asombroso sucede, la mente se detiene, no porque la obligues, sino porque ya no la alimentas. En ese instante, el pasado y el futuro desaparecen y quedas solo tú, desnudo de toda historia. Ese tú no es el personaje que creías ser, sino la conciencia que lo observa todo. En ese espacio no hay miedo, porque no hay nada que defender. No hay culpa porque no hay pasado, no hay ansiedad porque no hay futuro, solo hay presencia. Esa presencia es la verdadera naturaleza del ser y vivir desde ella es la libertad suprema. El mundo no necesita más personas que lo intenten cambiar, necesita más personas que despierten, porque cuando despiertas tu sola existencia cambia todo a tu alrededor. No necesitas palabras para enseñar, ni fuerza para influir. Tu energía comunica más que tus acciones. La paz interior es contagiosa. Un solo corazón en calma puede inspirar a muchos. Esa es la enseñanza silenciosa del Buda. Ilumina primero tu lámpara, y esa luz mostrará el camino a otros. El verdadero maestro no enseña con discursos, sino con presencia. La verdadera enseñanza no impone, sino que revela. Vivir desde el ser transformado es vivir sin expectativas. Haces lo que la vida te pide hacer, sin exigir resultados. Actúas con amor, pero sin apego al fruto de la acción. Esa es la acción pura que enseña el Dharma. Actuar sin ego, sin deseo, sin temor. Cuando actúas así, tu energía fluye libremente y la existencia se encarga del resto. Ya no buscas controlar el resultado, porque sabes que cada cosa tiene su momento y su sentido. Esa entrega no es inacción, es sabiduría en movimiento. Es la danza de la vida manifestándose a través de un ser que ha dejado de resistirse. Con el tiempo, descubres que la transformación no se mide en lo que cambias, sino en lo que dejas de necesitar. Ya no necesitas tener razón, ya no necesitas que te comprendan, ya no necesitas ganar. La mente se simplifica, el corazón se expande, te vuelves más humano, no menos. Sientes más profundamente, pero sin sufrir innecesariamente. Lloras, ríes, amas, pero con la ligereza de quien sabe que todo es pasajero. La vida se vuelve un juego sagrado, no una carga, y en ese juego, cada instante es una oportunidad para servir a la conciencia universal que respira a través de ti. Esa es la paradoja del camino. Cuando dejas de intentar ser espiritual, te vuelves verdaderamente espiritual. Cuando dejas de buscar iluminación, te das cuenta de que siempre estuviste iluminado. Cuando dejas de luchar contra el mundo, descubres que nunca estuvo en tu contra. La vida no es un enemigo a conquistar, sino un espejo que te muestra constantemente tu estado interior.
Lo que ves fuera es lo que proyectas dentro. Por eso, cada vez que algo te irrita, pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando? Cada vez que algo te inspira, pregúntate, ¿qué parte de mí está despertando? De esa manera, todo se convierte en meditación. Y cuando todo se convierte en meditación, el mundo se vuelve templo. No necesitas apartarte de la vida para encontrar la verdad. La verdad está en la vida misma, esperando ser vista sin los velos del ego. Comer, caminar, hablar, trabajar, amar, todo puede ser una práctica de conciencia si lo haces desde la presencia. Esa es la espiritualidad sencilla y viva que el Buda transmitió. No escapar del mundo, sino vivir en él sin ser arrastrado por él. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de movimiento, sino en el equilibrio dentro del movimiento. Así, el cambio interior se convierte en la fuerza más poderosa del universo, no porque altere las circunstancias, sino porque altera la percepción. Y cuando la percepción cambia, el mundo entero cambia contigo. Dejas de ver enemigos y ves maestros. Dejas de ver problemas y ves lecciones. Dejas de ver caos y ves danza. Esa visión transforma no solo tu experiencia, sino la energía que irradias. Y esa energía se multiplica, porque la conciencia se expande naturalmente donde encuentra apertura. No necesitas convencer a nadie de despertar. Basta con despertar tú. La transformación silenciosa del ser no tiene fin, porque la conciencia no tiene límites. Cada día, cada respiración, cada instante ofrece una nueva oportunidad de profundizar. Siempre hay más por ver, más por comprender, más por soltar. El despertar no es una meta, es un proceso infinito, pero en cada paso de ese proceso hay gozo, porque ya no caminas hacia algo, caminas dentro del ser mismo. Ya no buscas la luz al final del camino, descubres que tú eres esa luz. No hay separación entre el buscador y lo buscado. Solo hay conciencia reconociéndose a sí misma. Cuando llegas a este punto, comprendes finalmente que no se trata de cambiar el mundo, sino de recordar quién eres en medio de él. No se trata de imponer orden, sino de ver el orden que ya existe. No se trata de crear paz, sino de descubrir que la paz siempre estuvo aquí, esperando a que la mente se aquiete para revelarse. No se trata de alcanzar algo, sino de soltarlo todo. En la rendición completa, el ser florece y su perfume es la paz. Y cuando vives desde esa paz, cada cosa en tu vida se alinea con ella. No porque la manipules, sino porque el universo responde naturalmente a la vibración de tu conciencia. Todo lo que antes perseguías comienza a llegar sin esfuerzo. No porque lo desees, sino porque ya no lo necesitas. Esa es la paradoja final. Cuando dejas de buscar, encuentras. Cuando dejas de resistir, fluyes. Cuando dejas de intentar cambiar el mundo cambia contigo. Si esta reflexión te ayudó a ver el camino de la transformación interior con más claridad, suscríbete al canal y continúa acompañándonos en este viaje de conciencia. Cada video es una oportunidad para recordar lo que ya eres y seguir despertando juntos hacia la paz profunda. La paz interior como reflejo del universo. Llegar a comprender que el mundo no necesita ser cambiado, sino comprendido, es alcanzar la madurez espiritual. En ese punto del camino, las preguntas se disuelven en una certeza silenciosa. Todo está ocurriendo como debe. La mente humana, acostumbrada a medir, comparar y controlar, se resiste a esta verdad porque teme perder su papel de protagonista. Sin embargo, el alma que despierta sabe que no hay nada que perder, porque nunca hubo un yo separado del todo. La paz interior no es un logro personal, sino el estado natural del ser cuando cesa la ilusión de separación. Es el regreso al origen,
a esa quietud eterna que siempre estuvo ahí, esperando que la mente dejara de luchar. Buda enseñó que el sufrimiento surge del deseo y de la ignorancia. Deseamos cambiar lo que es, porque ignoramos la perfección que se oculta en cada instante. Queremos modificar el mundo para que se adapte a nuestras expectativas, pero el universo no responde a las expectativas del ego, sino a la armonía de la totalidad. La vida no se equivoca, solo la mente interpreta mal. Cuando comprendemos esto, cesa la guerra interior. Dejas de exigir que la realidad sea otra y empiezas a verla tal como es. Y en ese ver claro, la dualidad se desvanece. Ya no hay bien ni mal, éxito ni fracaso, solo movimiento. La vida no es un problema que resolver, sino una danza que contemplar. La paz interior no llega porque todo esté bien afuera. Llega cuando dejas de depender de lo externo para sentirte bien. El mundo siempre tendrá altibajos, cambios, pérdidas, encuentros, pero cuando el centro de tu ser se estabiliza en la presencia, esos movimientos dejan de perturbarte. Eres como una montaña en medio de la tormenta, firme, silenciosa, inmóvil. La tormenta pasa, las nubes cambian, pero la montaña permanece. Esa montaña eres tú cuando recuerdas quién eres más allá de tus pensamientos. El ruido del mundo ya no puede tocarte, porque has encontrado un silencio más profundo que todo ruido. Sin embargo, llegar a ese silencio requiere atravesar todas las voces del ego. No se trata de suprimirlas, sino de escucharlas con comprensión. El ego grita porque teme desaparecer, porque su identidad depende del conflicto. Pero cuando lo escuchas sin juzgar, su poder se disuelve. Cada pensamiento de miedo, cada impulso de control, cada emoción intensa es una oportunidad para practicar la observación consciente. No luches contra ellos. Obsérvalos como observas una nube pasar. El cielo no necesita expulsar las nubes para seguir siendo cielo. Solo necesita saber que las nubes no lo definen. Así también tú, cuando comprendes que tus pensamientos no te definen, descubres la inmensidad de tu ser. La mente teme el silencio porque en el silencio no puede sostener su historia. Pero es precisamente en ese vacío donde el alma se llena. Cuando dejas de pensar, no te vuelves menos consciente, te vuelves más. La mente se apaga, pero la conciencia brilla. Y esa conciencia no pertenece a nadie, es la misma en ti, en mí, en cada ser vivo. Ver esto con claridad es liberarse de la ilusión del yo y del otro. El enemigo desaparece, el conflicto se disuelve, porque comprendes que todo es una manifestación del mismo origen. Incluso aquello que parece negativo cumple un papel en el equilibrio del todo. La noche no contradice al día, lo complementa. El sufrimiento no niega la vida, la profundiza. Cuando alcanzas esa comprensión, la compasión surge naturalmente. Ya no puedes juzgar, porque sabes que todos están luchando con sus propias ilusiones. Cada persona que te hiere lo hace desde su ignorancia, igual que tú en el pasado. En lugar de responder con odio, respondes con comprensión. No porque justifiques el daño, sino porque ves el dolor detrás de cada acción inconsciente. Esa visión transforma tus relaciones, tu manera de hablar, de actuar, de mirar. Ya no buscas tener razón, sino ser paz. Ya no impones tu verdad, sino que la vives. Esa es la verdadera enseñanza del Buda, no convencer al mundo, sino convertirte en el ejemplo silencioso de lo que enseñas. La paz interior no es pasividad. No significa que te apartes del mundo o ignores las injusticias. Significa que actúas desde la claridad, no desde la reacción. El que ha encontrado la calma interior puede actuar con más eficacia, porque no está nublado por la emoción ni por el juicio. Su acción no nace del deseo de controlar, sino del deseo de armonizar. Es la acción del sabio, firme,
pero sin violencia, decidida pero sin orgullo. Cada paso que da está alineado con el flujo de la vida, no con la voluntad del ego, y en esa alineación las cosas se acomodan con una facilidad que antes parecía milagrosa, no porque el sabio tenga poder sobre el mundo, sino porque ya no se opone a él. El universo no es un caos que deba ser ordenado, es una sinfonía que debe ser escuchada. Pero la mente humana, atrapada en su ruido interno, no escucha. Quiere dirigir la orquesta sin entender la música. Quiere controlar el ritmo, las notas, los silencios. Sin embargo, cuando te vuelves consciente, te das cuenta de que la vida toca una melodía perfecta, incluso en las disonancias. Cada pérdida, cada error, cada encuentro tiene su lugar, y si escuchas atentamente, descubrirás que incluso tu sufrimiento fue parte de la melodía que te llevó a despertar. Sin la oscuridad no hubieras buscado la luz. Sin la confusión no hubieras buscado la claridad. Por eso, el despertar no es un escape de la vida, sino una reconciliación con ella. La mente busca razones para todo, pero la conciencia no necesita razones. Sabe que cada cosa es como debe ser, aunque la mente no lo entienda. Esa aceptación total es la puerta de la libertad. Cuando aceptas, ya no hay resistencia, y donde no hay resistencia, hay paz. Aceptar no es rendirse ante el dolor, es abrazar la realidad tal como es, sabiendo que detrás de cada forma hay una sabiduría que no puedes medir. No necesitas saber por qué algo sucede, solo necesitas confiar en que tiene un propósito. Y con el tiempo, ese propósito se revela, no a través del pensamiento, sino a través de la experiencia. La vida te muestra lo que necesitas aprender cuando estás listo para ver. Cuando la paz interior se establece, el mundo deja de parecerte hostil. Ves a la humanidad con ojos nuevos, con ternura. Comprendes que la inconsciencia colectiva es parte del proceso evolutivo. Que cada conflicto social, cada guerra, cada acto de egoísmo es el reflejo de una mente colectiva que aún no ha despertado. No lo juzgas, lo entiendes. Sabes que el caos es el preludio del orden, que la oscuridad precede al amanecer. No te desesperas ante las noticias, ni pierdes la fe en la humanidad, porque sabes que todo está moviéndose hacia la conciencia, aunque el movimiento parezca retroceso. Así como la noche se vuelve más oscura antes del amanecer, la humanidad atraviesa su sombra antes de despertar. El sabio no intenta cambiar el mundo porque comprende que el mundo cambia solo, a su debido tiempo. Lo único que puede hacer es permanecer despierto y actuar con amor donde esté. Cada gesto, por pequeño que parezca, tiene impacto. Una palabra amable puede sanar un corazón. Un silencio compasivo puede detener un conflicto. Una acción consciente puede inspirar a muchos. No subestimes el poder de una mente en paz. Su vibración alcanza lugares donde las palabras no llegan. Esa es la verdadera revolución. Silenciosa, invisible, imparable. Cuando descubres esto, la vida se vuelve una oración. No necesitas rituales ni templos, porque todo es sagrado. Cada respiración es un mantra, cada amanecer una enseñanza. Empiezas a caminar más despacio, a escuchar más, a hablar menos, no porque te reprimas, sino porque comprendes la profundidad del silencio. En el silencio escuchas la voz de la existencia, y esa voz no usa palabras, usa sensaciones, intuiciones, coincidencias. El universo siempre ha hablado, pero solo el corazón tranquilo puede oírlo. Por eso, la práctica no es acumular más conocimiento, sino crear el espacio interior para escuchar. En ese espacio te das cuenta de que nunca estuviste solo. La vida entera te ha acompañado siempre. Las montañas, los árboles, los animales, el viento, todo respira contigo. La separación se desvanece, y en su lugar surge un sentimiento de pertenencia tan profundo que las lágrimas fluyen sin tristeza, solo con gratitud. Gratitud por existir, por ver, por sentir, por aprender.
Esa gratitud no depende de circunstancias, es la expresión natural de una mente despierta. Agradeces tanto la alegría como el dolor, porque ambos te moldearon. Agradeces incluso tus errores, porque sin ellos no habrías llegado aquí. Y en ese agradecimiento el corazón se abre completamente. Cuando el corazón está abierto, la vida fluye sin esfuerzo. Ya no tomas decisiones desde el miedo, sino desde la intuición. No planeas tanto porque confías. No fuerzas porque sabes que lo que es para ti no puede pasar de largo. Todo llega a su tiempo, y si algo se va, es porque ya cumplió su función. La pérdida deja de doler, porque entiendes que nada se pierde realmente, todo se transforma. Lo que amaste no muere, cambia de forma. Lo que creías tuyo nunca lo fue. Solo te fue prestado por un tiempo. Esta comprensión disuelve la ansiedad, el apego, la obsesión. Vives liviano porque sabes que nada te pertenece y por tanto nada puede quitarte la paz. El despertar no te hace especial, te hace simple. El ego busca grandeza, la conciencia busca verdad. Cuando despiertas, ya no necesitas destacar, solo ser. El deseo de impresionar desaparece, porque sabes que nada externo puede añadir valor a lo que ya eres. Te vuelves humilde, pero no por obligación, sino porque comprendes que no hay yo que pueda ser superior o inferior a otro. Todos somos expresiones de la misma conciencia manifestándose en diferentes formas. El sabio mira a todos con respeto porque ve en cada uno la chispa del mismo fuego que lo habita. No importa si alguien está dormido o despierto, ambos son parte del mismo proceso. El sabio no juzga al dormido porque sabe que él también durmió alguna vez. El último velo que cae en el camino espiritual es la idea de que hay un yo que debe alcanzar la iluminación. Mientras exista el buscador, la búsqueda continúa. Pero cuando comprendes que no hay nadie buscando, que la búsqueda misma es la ilusión, el juego termina. Lo que queda es la vida, simplemente siendo. No hay meta, no hay fin, no hay comienzo. Todo es ahora, y en ese ahora, eterno e indivisible, habita la paz. No una paz temporal, sino la paz del ser que ha recordado su verdadera naturaleza, inmóvil, infinita, luminosa. Esa paz no se consigue, se revela, no se mantiene, se es, y una vez que la ves, ya no puedes perderla, porque comprendes que nunca estuvo fuera de ti. Era el fondo inmóvil de todas tus experiencias, el silencio detrás de todos los sonidos, la calma detrás de todos los pensamientos. Era tú, antes de las palabras, antes de la historia, antes del nombre. Cuando reconoces eso, la vida se convierte en un acto de amor constante. Amar ya no es algo que haces, es lo que eres. Esa es la culminación del camino, la unión con el todo a través de la comprensión. Cuando vives en esa unión, no hay nada que temer, porque todo es parte de ti. No hay nada que cambiar, porque todo es expresión del amor. Y no hay nada que alcanzar, porque ya estás completo. Has vuelto al hogar, pero descubres que nunca te fuiste. El viaje era solo un sueño, y el despertar es recordar que siempre fuiste el soñador. Así, el círculo se cierra. No se trata de cambiar el mundo, sino de ver que el mundo y tú son uno solo. No se trata de vencer la oscuridad, sino de encender una luz dentro de ti. No se trata de comprender el universo, sino de ser el universo comprendiendo. Ese es el punto donde las palabras terminan y comienza el silencio sagrado del ser. Si esta enseñanza resonó en tu alma, suscríbete al canal y continúa caminando con nosotros por el sendero de la sabiduría budista. Que cada palabra despierte en ti la conciencia de que ya eres todo lo que buscabas y que tu paz interior sea el reflejo vivo del universo que respira contigo.